En este tutorial te voy a presentar cómo hacer la transformación de números decimales exactos a fracciones. Lo primero que tú tienes que recordar son los números decimales que se pueden transformar a fracción, y esos son los números racionales decimales. Para ello, en la descripción del video te adjunto el link del tutorial que se preparó sobre ese tema para que recuerdes los elementos básicos. ¿Sí? Lo más importante que debes recordar es que hay dos tipos de números decimales que se pueden transformar a una fracción, que son los decimales exactos y los decimales periódicos, ¿sí? Y justamente en este tutorial te voy a presentar el mecanismo o el proceso matemático que nos permite transformar los decimales exactos en una fracción. Entonces la instrucción está propuesta así: transformar los siguientes decimales a fracción, ¿sí? Lo que también se puede expresar de esta manera, como hallar la fracción generatriz. También puedes encontrar esta palabra, ¿sí? Fracción generatriz para este tipo de ejercicios. Bueno, recordemos los fundamentos. ¿Cómo identificamos que los decimales son exactos? ¿Sí? La característica es que su parte decimal, ¿sí?, tiene un número finito de dígitos. Es decir, yo puedo contar, yo puedo saber exactamente cuántos dígitos tiene su parte decimal. Así, por ejemplo, el 0,8 veo que tiene una sola cifra en su parte decimal. El número 1,25 puedo observar claramente que solamente hay dos cifras en su parte decimal. Aquí en el número menos 2,147 veo claramente que su parte decimal tiene estas tres cifras. Y en el número menos 15,08 pues queda muy claro que únicamente hay dos dígitos, ¿sí? Entonces, esa es la característica de los números decimales exactos. Aquí no aparecen los puntos suspensivos que aparecen en los decimales periódicos, o la línea o la barra que se pone sobre ciertos dígitos, ¿sí?, para indicar la periodicidad. No, aquí yo puedo, sí, saber con precisión, con exactitud, ¿sí?, cuántos dígitos forman la parte decimal de estos números, ¿sí? Entonces, con esa aclaración voy a hacer la transformación. Mira, se hace de la siguiente manera. El número 0,8 entonces equivale a la siguiente fracción. Pongo el igual, trazo una línea de fracción y mira, en el numerador de esta fracción voy a escribir este mismo número, pero quitándole la coma decimal, ¿sí? En este caso voy a hacer paso por paso. Si le quito la coma decimal, quedaría el número 0,8 o simplemente 8. ¿Sí? Podemos quitar ese 0 desde el principio, sí, pero bueno, lo voy a dejar por el momento. Y mira, en el denominador voy a empezar escribiendo aquí el 1. Y después de este 1 se tienen que colocar solamente ceros. ¿Cuántos ceros se colocan? Depende únicamente de las cifras que formen la parte decimal. Como aquí tengo este 8 que es una sola cifra decimal, entonces tiene que ir solamente un 0 después del 1, ¿sí? Y ahí ya tengo entonces la fracción, que ahora sí la puedo acomodar un poquito, y entonces tendría esta fracción, 8 décimos. Esta sería entonces la fracción generatriz, que en este caso la puedo simplificar, porque es un proceso bastante sencillo, ¿verdad? Sacando la mitad de 8, 4, y la mitad de 10, 5. Entonces ya la fracción irreducible, en este caso lo puedo hacer porque es fácil. No siempre es fácil hacerlo y podemos dejar el resultado en su forma original, ¿sí? Entonces mira, el número 0,8 proviene inicialmente de la fracción 8 décimos, que simplificada nos da como resultado 4/5. Y esto tú lo puedes comprobar. Si haces la división 4 para 5, el resultado tiene que darte 0,8. Eso lo puedes hacer a manera de un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos con el siguiente, 1,25. Entonces nuevamente pongo igual, trazo una línea de fracción, y entonces en el numerador voy a escribir este mismo número, pero quitando la coma decimal. Si quito esa coma decimal, tendría el número 125. Perfecto. En el denominador siempre empiezo poniendo el 1. Y ahora, ¿cuántos ceros pongo después de este 1? Depende de cuántos dígitos formen la parte decimal. Aquí veo que hay dos cifras decimales, por lo tanto tiene que haber dos ceros que los escribo después del 1. Y entonces tendría el número 100.
Por lo tanto, la fracción queda así, 125 sobre 100 o 125 cienavos. Esta fracción también es fácil de simplificarla, por lo tanto lo voy a hacer. Por ejemplo, puedo sacar la 25ava. La 25ava de 125 es 5 y la 25ava de 100 es 4. Bueno, si no puedes obtener la fracción simplificada en forma directa con el máximo común divisor, acuérdate que puedes aplicar divisiones sucesivas. Por ejemplo, puedes primero obtener la quinta de 125 y de 100 y después seguir simplificando, ¿sí? En todo caso, lo importante aquí es que este número 1,25 proviene originalmente de esta fracción, 125 sobre 100, que simplificada nos da también una fracción irreducible, 5 cuartos. Perfecto. Veamos un par de ejemplos ahora con números decimales negativos. ¿Ya? Entonces, tengo aquí el número menos 2,147. Cuando tengo un decimal negativo, el único cambio o el único ajuste más bien que debo hacer es el siguiente. Pongo el igual, pongo ahora el menos y después del menos coloco la línea de fracción. Eso es todo lo que hay que hacer. El resto del proceso es exactamente igual a lo que he venido explicando. En el numerador voy a escribir este número, ya no me preocupo del signo negativo, me olvido del signo negativo, ya lo puse aquí, ¿sí? Entonces escribo este número sin la coma, por lo tanto el número queda 2147. En el denominador siempre empiezo poniendo 1 y después de ese 1 tengo que poner ceros. ¿Cuántos ceros debo poner? Simplemente me fijo en las cifras que forman la parte decimal. Aquí hay 3 cifras, por lo tanto tiene que haber 3 ceros que los debo colocar después del 1. 1, 2, 3. Y ahí entonces queda la fracción. Mira, sería menos 2147 sobre 1000. Y así es como voy a dejar la solución. Finalmente tengo este número, menos 15,08, ¿sí? Entonces sigo el proceso, pongo el igual, como en este caso tengo un decimal negativo, simplemente pongo el negativo, ¿sí? Y después la línea de fracción. Perfecto. En el numerador escribo este número quitándole la coma. ¿Sí? Si le quito esta coma de aquí, tendré el número 1508. En el denominador coloco el 1. Y después del 1 debo colocar ceros. ¿Cuántos ceros debo poner? Todo depende de las cifras que formen la parte decimal. Aquí tengo 2 cifras, ¿sí?, que forman la parte decimal del número, por lo tanto tienen que ir 2 ceros después del 1. Tengo aquí entonces el 100. Y la fracción entonces queda menos 1508 sobre 100. Que bueno, podría simplificarle, pero le voy a dejar por el momento ahí. Lo importante es entender este proceso, ¿sí? Conclusiones importantes entonces. Primero, identificar bien que los decimales sean exactos. Este proceso únicamente se aplica cuando los decimales son exactos, ¿sí? Entonces, fíjate que en el numerador vamos a colocar el número que tú ves quitándole la coma, ¿sí? Y en el denominador siempre va a ir un 10 o una potencia de 10. Sí, fíjate que aquí hemos trabajado con 10, con 100, con 1000. Podría aparecer alguna vez un 10.000, un 100.000, pero siempre va a ir el 10 o una potencia de 10. ¿De qué depende eso? Si simplemente los ceros que van a acompañar al 1 en el denominador depende únicamente del número de cifras decimales. Nada más, no tiene nada que ver la parte entera, sino solamente el número de cifras que conforman la parte decimal del número. Y ese es el proceso que tú tienes que aprender para hacer este tipo de transformaciones.